apostle. We are in the month of divine rain. Estamos en el mes de lluvia divina, creyéndole al Padre por todo lo que Él ha prometido. We are believing the Father for everything that He has promised us. In the mighty name of Jesus. God, we glorify you. If you are there, say hello. If you are there, Pastor, I'm here listening. I'm watching you guys here on the comments and the live. Say hello to each other, Radical Family. Salúdense los unos a los otros. Familia Radical. Del nombre del Señor. Salúdense, salúdense. Say hello to each other. We bless you. Le damos un abrazo a la distancia. We give you a great hug at a distance. We are believing God for what He is about to do in the mighty name of Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres digno, Señor. En nombre de Jesús. Yes, Lord. Yes, yes, yes. I want to get right into it. I want to see the Lord move in your life. So I'm going to get right into it. Thank you, Father. Vamos a entrar. Si tú tienes ahí con tu familia, agarra tu Biblia, grab your Bible in the mighty name of Jesus. Y vamos a creerle a Dios por todo lo que Él quiere hablar en esta noche. Rest Wednesdays. Enviamos paz, enviamos descanso ahí donde tú estás. En nombre del Señor Jesús. Thank you, Father. Yes. Dice la palabra del Señor en Efesios, como escritura de referencia, capítulo 4, versículo 11 al 13. Lo leo en español primero y después lo leo en inglés. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. And 1 Corinthians says, 12:28, and God had set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. Y Dios ha puesto en la iglesia apóstoles primeramente, segundo profetas, tercero maestros, después de eso milagros, dones de sanidad, de ayuda, de gobierno y diversidad de lenguas. We glorify you, Father. We glorify you, Jesus. Claves cosas que dicen aquí. Key things that are said here. 1 Corinthians 12:28. It says, and God had set some in the church, first apostles. Y Dios estableció en su iglesia primeramente apóstoles. Y de Efesios 4:11 dice, and He gave some apostles. Y Él dio a unos apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Significa misionero. The word apostle means to be sent forth, a sent one. Missionaries are sent. The apostle is a missionary. El apóstol es un misionero. You have a mission to edify the body of Christ. Tienes una misión para edificar el cuerpo de Cristo. Hechos 13, 2 al 3 dice, y así como ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, sepárame a Barnabás y a Saúl para el trabajo a cual yo los he llamado. Y cuando ayunaron y oraron, impusieron manos, los enviaron. As they ministered to the Lord, Acts 13, 2-3, and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away.
An apostle is one who establishes churches. A true apostle will have the other ministry offices residing in his call, such as the prophet, the evangelist, the pastor, and the teacher. These different ministry gifts are needed in establishing churches. Un apóstol es aquel que establece las iglesias. Un apóstol verdadero tendrá a las otras oficinas de ministerio bajo su llamado, como el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Estos diferentes ministerios son necesarios para establecer una iglesia. I want to emphasize a little bit on what that is, because in these times, en estos tiempos, we have had a twisted, I guess you could say, representation of what an apostle is. Hay una representación torcida de lo que es un apóstol. And I've come to understand and know that a true apostle is always establishing something. He's always pioneering something. And this isn't to say that a woman can't be an apostle. It's just very rare for a woman to be an apostle when it's the man that was called to be an apostle. But hey, if there are prophetesses, if there are first ladies, if there are evangelist women, and there are teachers that are women, who is to say that there can't be a woman that is an apostle? Maybe you can say, well, Jesus only chose 12 and they were 12 men. We also have to understand the way that the culture was back then. Choosing a woman would put his whole credibility and probably in the scope of people that would not believe in the people that were called. Pero yo he entendido algo, que a lo mejor hay mujeres que también pueden tener el llamado de apóstol. Si hay profetas, si hay pastoras, si hay evangelistas, si hay maestras, ¿quién puede decir que el llamado del apostolado no es para la mujer también? Yo creo que tenemos que tener consciente que cuando Jesús escoge a los 12, Él escoge en un tiempo y una temporada donde la mujer era vista como cualquier cosa. Y tenemos que entender que eso pudo haber arruinado la credibilidad en escoger quién Él había escogido. One of the greatest mistakes of a leader, of a Christian, is to automatically assume that somebody is in an office because of what they are doing. Es el error más grande de un cristiano, es pensar automáticamente en la oficina de alguien porque los están viendo hacer algo que se parece a lo que cabe en esa oficina. Pero aquí hablaba y aquí me enseñaba que un apóstol es alguien que tiene a los 4 ministerios debajo de ellos. An apostle is somebody that has to his call, basically under his servanthood, under his mantle. He has prophets, evangelists, pastors, and teachers in order to establish a church. Un apóstol no es para establecer autoridad de esta forma. Haz lo que yo te pido, haz lo que yo te digo, porque yo soy un apóstol. Un apóstol solamente tiene a un profeta, un pastor, un evangelista y un maestro debajo de su llamado, debajo al sonido de su voz, porque es tiempo de edificar una casa al Señor donde el pueblo puede llegar. Apostles are builders. Los apóstoles son edificadores. Nosotros necesitamos identificar los profetas en la iglesia, los evangelistas, los pastores y los maestros, para cuando es tiempo de crecer y expandernos, llegar a un lugar, establecer como apóstol y que todos los demás lleguen a su oficina correcta. A church without an apostle cannot function correctly. You need the fivefold. Tú necesitas el ministerio quíntuple para que una iglesia sea correctamente edificada. Por eso es que en este tiempo nosotros necesitamos realizar cuáles son las diferencias entre un apóstol verdadero y un apóstol falso. We have to understand the differences between a real apostle and a fake apostle. Mira esto. Segunda de Corintios 12:12. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Y eso lo quiero leer también en español, en segunda de Corintios. Aquellos que me están siguiendo con su Biblia, nos están sintonizando, ya los veo ahí un poquito activos, amén. Segunda de Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Punto número 1 que yo quiero tocar: sufrimiento.
Segunda de Corintios, capítulo 11, Jesus, versículo 23 al 29, dice así, lo leo en español and then I'll read it in English as well. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to verse 29. It says this. ¿Son ministros de Cristo? Una pregunta. Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? It says, are the ministers of Christ? I speak as a fool. I am more in labors, more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths oft. Of the Jews, 5 times received I 40 stripes, save 1. Thrice was I beaten with rods. Once was I stoned. Thrice I suffered shipwreck. A night and a day have been in the deep. In journeyings, often in perils of waters, in perils of robbers, in perils by mine own countrymen, in perils by the heathen, in perils in the city, in perils in the wilderness. Isn't that crazy how the word heathen is translated into people that are fake? Los falsos hermanos son heathens. Anyways, in perils in the wilderness, in perils in the sea, in perils among false brethren, in weariness and painfulness, in watchings often, in hunger and in thirst, in fastings often, in cold and nakedness, besides those things that are without, that which cometh upon me daily, the care of all the churches. Who is weak, and I am not weak? Who is offended, and I burn not? Esto es algo que fuertemente el apóstol Pablo se estaba sacando de su pecho. Él estaba dando a entender, yo fui amado apóstol por Jesucristo y mira todo lo que yo he padecido. Hoy en día ser apóstol es estar montado, que todo el mundo te sirva, que todo el mundo te celebre y digan, este es mi apóstol. Pero en ese tiempo todo el mundo te corría, todo el mundo te daba, todo el mundo no creía en ti, mucha gente era falsa contigo. La diferencia del apóstol en ese tiempo y el apóstol de hoy es grande. It's a huge difference. Today, you being an apostle, you in there, you riding out, you got that nice whip, you got those people serving you, you got people doing things for you, you got people praising you, people honoring you. I get that. We believe in honor here. Nosotros creemos en la honra aquí, pero tiene que haber un padecimiento de sufrimiento en el nivel apostólico. Significa que la gente te va a hacer daño, la gente va a hablar de ti, la gente te va a criticar, no por las cosas que tú tienes, sino por las cosas que tú crees. It's never been about what you have, it's always been about what you believe. Real apostles are being attacked because they don't care what they need to do in order to establish the church of God. Un apóstol genuino no le importaba lo que tenía que hacer con tal de edificar la casa de Dios. Estudie la muerte de cada uno de los apóstoles, cómo murieron. Creo que el único que se fue tranquilo fue Juan. Correct me if I'm wrong. Correct me if you know more than me, because sometimes people be acting like they know more than me, but then you don't know what they ain't. Say, wow, Pastor, that sounds a little arrogant, that sounds a little prideful. No, it's just that don't come at me with some information if it's not revelation from heaven. Anybody can read a book, but what has God revealed to you about it? Yo sé que yo entiendo esto, que en un momento la gente, cuando miran a un apóstol joven, la gente como que se intimida. Pero este es el caso. La forma en que tú fuiste procesado, a lo mejor ese apóstol joven fue procesado aún más fuerte. Dios no hace lo mismo con cada persona. He knows what each person can endure. Maybe it took you 40 years because God couldn't do it in lesser time because you would have broke. Sometimes we think so highly of ourselves because God has positioned us and we're here and we're there, but you don't understand that what God is doing in your life is to build character and dependence on Him. Lo que Dios hace en nuestra vida es para crear carácter y dependencia de Él. A veces nosotros nos creemos mucho porque estamos en una posición donde la gente a veces nos dice el título apóstol.
pero no saben lo que sucede detrás de la cortina. No saben lo que sucede en las casas. No saben lo que sucede cuando las personas vienen y las personas hacen lo que quieren hacer. See, an apostle will always have one thing in mind. Build the church. Build the church. Build the church. El apóstol siempre va a tener una cosa que es constante en su mente: levantar la iglesia. Levantar la iglesia. Levantar la iglesia. Because we're builders. Apostles are builders. Son edificadores. La primera señal de que alguien está caminando en el apostolado, obviamente, está levantando iglesias. Está edificando ministerios. They are building churches. They say, Pastor, you're talking about a building. I'm talking about communities. Pastor, estás hablando de edificios. Estoy hablando de comunidades. Comunidades donde Cristo está siendo predicado. Just today I was having a whole conversation with a pastor. He doesn't know it yet, but a pastor from Pakistan. You know, I'm the type of person, ustedes me van a entender, yo soy el tipo de persona que había cada rato la gente de India, la gente de Pakistán, la gente de todos esos lados me están enviando cosas y me están diciendo: yo quiero que tú seas mi padre espiritual, yo quiero ser parte del centro de fe radical, podemos abrir centro de fe radical acá y pero porque algunos ya han defraudado y algunos ya han usado el evangelio como una fuente de poder recibir alguna bendición monetaria, nosotros tenemos mucho cuidado con eso. We're very careful. Yo oro por ellos, les contesto, les digo: Dios te ama, Dios te bendice. Algunos se enojan porque no les contesto. Ok. Pero hoy decidí, un mensaje de un joven que es estudiante en Pakistán. Comenzamos a dialogar, comenzamos a hablar y él me comenzó a enviar fotos de comunidades que él está levantando. Una de las cosas que cuando él comienza a hablar que me rompe el corazón es que le dije: ¿y dónde está tu iglesia? I said, where is your church? Who's your pastor? ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde está tu iglesia? Y él me dijo: hermano, donde nosotros estamos, todavía los pastores no pueden llegar acá. Where we are, pastors have not made it out here. Significando que nadie ha levantado un ministerio en esa área donde él está. That nobody has lifted up a ministry. Y él dice: yo quiero aprender de Dios. Okay. Cuando yo comienzo a filtrar los mensajes, todo lo demás: hermano, ¿puede enviarme dinero para esto? Brother, can you send me money for this? ¿Me puedes ayudar con esto monetariamente? Mira, aquí están las fotos de un montón de niños con los gusanos en la boca para que me envíes dinero. Pero él dijo algo que tomó mi atención y dijo: yo quiero aprender más de Dios. Yo quiero aprender más de la Biblia y de Dios para poder enseñarla a esta gente que yo estoy visitando. But you haven't asked me for money. You haven't shown me a picture of some kid dying somewhere. And you're telling me all you want is to know God and know His Word so that you can teach the people that you are visiting. Tenemos que pedirle al Señor un espíritu de discernimiento. Puede que todo esté bien ahora y después la riegue el muchacho. It could be that everything is good right now and then he messes up. Pero me impacta mucho más cuando dice: fui guiado a tu perfil. Oh, okay, well, maybe, you know, out of all your other friends that have already tried to contact me, you came to my page. And he said, and the Holy Spirit told me to tell you to teach me His Word. Que yo le enseñara la palabra a él, que el Espíritu Santo lo había guiado, que yo le enseñara la palabra a él. Y yo le dije: ¿sabes qué? Eso sí yo puedo hacer. I can teach you and I can impart into you what the good Lord has given to me. Puedo enseñarte y impartir lo que el Espíritu Santo me ha entregado a mí. El hambre por la palabra en estos días es algo que se está perdiendo. Reverse. Pastor, I thought people were hungry to come to the house of the Lord. People are hungry to save their own behind. La gente quiere salvar su pellejo por los tiempos que estamos viviendo, pero no es que tienen hambre de él. Woo,
Jesus. See, whenever you're apostolic and prophetic, people are already going to start talking mess. Pastor, what you mean? People are hungry for Jesus. No, they're hungry to get out of hell. Y no quieren ir al infierno. Gloria a Dios, nadie se quiere al infierno. Pero yo ya no le sirvo a Dios porque tengo miedo de irme al infierno. Le sirvo a Dios porque me enamoré de Él y de su palabra y de sus promesas. I serve God because I fell in love with Him and His promises, not because I'm scared to go to hell. You know that you are an apostle when you are building people that are willing to suffer for this gospel. Cuando tú comienzas a edificar casas, comunidades de personas que están dispuestos a sufrir por este evangelio. My God. Paul talked about it. Él estaba diciendo, ¿qué es lo que ustedes están pasando que yo no estoy pasando? Y cuando comenzamos nosotros a hablar a las personas que suben, que tienen plataforma, que tienen influencia, que han pasado por años, a veces nosotros nos ponemos a criticar, y voy a mencionar nombre esta vez, a T.D. Jakes, porque vemos todo lo que él tiene. Pero si tú lo sigues desde donde él comenzó, y como él tenía solamente un saco, y quien él le predicaba era su familia, tú entenderías que el que trajo la promoción fue Dios. That who brought the promotion was God and God Himself. He is a builder. Now, what would the Potter's house be without T.D. Jakes? We all know what would happen. But he is a builder. Es un apóstol, es un edificador. Y él va a seguir edificando hasta que Dios se lo lleve. He will continue to build until the good Lord takes him. Missions. Apostles are missionaries. We are called to go to the nations. Te voy a decir algo que a lo mejor va a romper tu corazón. No todos somos llamados a las naciones. Not everybody is called to go to the nations. Yo me recuerdo que esa era la profecía más emocional cuando yo comenzaba a profetizar. Oh, las naciones te esperan. And they might live their whole life and never step out of the United States. Because God said so. Nosotros no podemos jugar con las emociones de las personas ya. Un apóstol edifica, y en edificar también hay un control de emociones. Si Dios no te dijo, no va a suceder. If God did not say it, it will not happen. That's why we can be doing so many things and a million things and have the right projects and the right plans and right everything, but God is saying that's not for you. Tú sabes que a veces Dios te va a hacer formar y estructurar algo completamente para dárselo a alguien más. God will have you structure something, build something, put it together, put your money into it, put your back into it, and give it to somebody else. Pastor, what are you talking about? Ministry doesn't work like that. Yes, it does. Yes, it does. There are things that I'm building to enjoy, but there are also things that I'm building that others will enjoy. Hay cosas que yo estoy edificando que yo voy a disfrutar de ellas, pero también hay cosas que yo estoy levantando, edificando que no tienen nada que ver conmigo y se las tengo que entregar a otro. Because it's His gospel. Es su evangelio. Es lo que Él nos ha entregado. It's what He has given us. Apóstoles verdaderos no son egocéntricos. Real apostles know what it is to suffer. And in that suffering, sometimes you got to let things go so that others can continue. A veces tienes que soltar las cosas para que el que Dios indicó para que lo hiciera y lo completara, se lo lleve y lo complete. 1 Corinthians 4:9-13, it says, "For I think that God has set forth us apostles last, as it were appointed to death. For we are made a spectacle unto the world and to angels and to men. We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ. We are weak, but ye are strong. Ye are honorable, but we are despised. Even unto this present hour, we both hunger and thirst and are naked and are buffeted and have no certain dwelling place. And labor, working with our own hands, being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer it. Being
defamed, we entreat. We are made as the filth of the world and are the offscouring of all things into this day. Yo creo que tenemos que volver a pensar si es que verdaderamente queremos ser apóstoles. Queremos ser apóstoles, debe ser. Primera de Corintios, lo que acabo de leer en inglés, 4, 9 al 13, dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezada. I'm sorry. Chapter 4, I don't know why I went to chapter 8. Chapter 4, 9. Here we go. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. So not first, but last. Como sentenciados a muerte. Hey, you want to be an apostle? Saying you are an apostle is putting a death sentence on you. Putting a hit on your life in the direct light of the enemy. All right, cool. ¿Quieres ser apóstol? Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. You want to be an apostle? We sometimes think that that's the top. Being an apostle is being the top dog. Being an apostle is having everybody else under your control. Ser apóstol es ser el más grande, tener a todo mundo bajo tu control. Ser apóstol es ser lo más cercano que tú puedes ser a los 12 que andaban con Cristo. The 12 that were with Christ. Look and pay attention how all of them went out. Pongan atención como cada uno terminó su vida. If you believe that you have the call to be an apostle, that means that you are ready to die right now for the gospel. Si tú piensas que tienes un llamado de apóstol, significa que tú ahora mismo estás listo para morir. Llegar a ser apóstol en este caminar, este evangelio, si Dios te permite llegar a la oficina de apóstol, if God allows you to come into the office of the apostle, just remember that it's not putting yourself before everyone else. It's putting everyone else before you. No es ponerte tú mismo enfrente de todos, sino poner a todos enfrente de ti. That's a real apostle. Es un apóstol verdadero. Mateo 23:11. Pero aquel que se cree más grande entre todos será tu sirviente. But he that is greatest among you shall be your servant. Luke 12:48. For unto whomsoever much is given, of him shall be much required. Porque al que mucho se le entrega, mucho se le requiere. You want to be an apostle? You have to labor. You have to work with your hands the vision that God has given you. Tienes que elaborar, tiene que haber señales de que lo que tú has hecho es con tus manos. Jesus. Hay apóstoles que si los difaman, mandan al diablo a la persona que lo difamó. Being defamed, we entreat. We are made as the filth of the world and are the offscouring of all things unto this day. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. When you come into that low place,
you are high in the kingdom. Cuando tú comienzas a llegar a ese lugar más bajo, estás bien alto en el reino. It's reversed. You got to reverse this thing. El llegar a ser apóstol es llegar al nivel más alto de servidumbre. That means that you are completely rid of anything that will point back to you. Es donde completamente tú has desechado todo lo que apunte atrás para ti, sino que todo lo que tú haces apunta a Cristo. Everything that you do points to Christ. That's why you go into a nation and people are healed. Signs and wonders follow you. Churches are raised up. Missionaries are born. Por eso que tú llegas a las naciones y las iglesias son edificadas. Las misiones son levantadas. La gente son sanada. Las señales y los prodigios te persiguen. Porque has sabido llegar a lo más bajo. Ahora Dios manifiesta lo más alto en ti. In the world, hitting rock bottom is to wake you up and show you what God has done and His worth and your worth and who He means, what He means to you, His blood, His forgiveness, su sangre, su perdón en el mundo. Caer hasta abajo, eso caer hasta abajo es para recordarte que Dios quiere usarte, Dios quiere levantarte. En el evangelio, lo más bajo es separarte de ti. Un apóstol verdadero no puede ser amante de la fama. No puede ser amante de, I'm gonna say how it is. Tú no puedes ser amante de que la gente siempre te estén dando algo, sino que seas amante del dar. That people always have to give you something. What are you giving? What are you imparting? Punto número 3. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. To be an apostle, sometimes you have to understand that man will not agree with what you have to say. Ser apóstol muchas veces va a significar que el hombre no va a estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que nuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. God, that's so good. Eso está tan bueno. Demonstration of the Spirit and of power. Demostración del Espíritu y de poder. Ser apóstol. Solamente estoy hablando del sufrimiento, estoy hablando de todas las herramientas que Dios te ha dado para edificar iglesias, para ir a las naciones, para levantar iglesias, para levantar a personas. You lifting people up, you go into the nations, you're edifying, you're building, you're suffering. But then in this specific point, it speaks and it's titled, The Holy Ghost Power. I'm going to keep reading. Acts 19:11 through 12. And God wrought spiritual miracles by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs or aprons, and the diseases departed from them, and the evil spirits went out of them. Eso lo tengo que leer en español para que me entiendan. ¿De dónde vino? Hubo un tiempo donde vino una ola del pañito que sanaba y del velo que sanaba. Y de cosas así. Por eso quiero que Hechos 19, 11 a 12 dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, el apóstol, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Man, you trying to tell me that with a cloth, with something that Paul had touched, demons were running out of people's homes and bodies? ¿Sabe por qué la gente no cree en eso hoy? Porque la gente hizo negocio de eso. Los apóstoles hicieron negocio con el aceite,
hicieron negocio con pañitos, hicieron negocio con agua, hicieron negocio con un montón de cosas. Pero si hoy tú tienes un problema en tus intestinos y yo veo una botella de agua y Dios me dice, dile que se beba esa agua, y Él quiere sanarte de esa forma, Él lo va a hacer. Pero no podemos nosotros prestarnos a charlatanerías y algo que Dios no dijo, y después esa persona se traga eso y le va a doler más. We have to be double, triple, quadruple sure that it is the Lord that said it. Yo he visto a personas con los sacos todos mojados. Se los han tirado encima de la gente. Y esa gente con fiebre, con dengue, con cosas que lo están matando, se levantan como que si nada pasaba. Yo he visto a gente declarar la palabra solamente y ver tumores salir de los cuerpos de las personas. I'm going to tell you like this. The real apostles, real missionaries, real people filled with the Holy Ghost power do not care how it needs to happen, but what God has already set and God has already ordained. A ellos no les importa qué es lo que va a suceder, pero es que Dios ya lo dijo y Dios ya lo estableció. Así que tiene que pasar, tiene que suceder. De ahí vino ese mover, de ahí vino este movimiento. Y hasta el día de hoy, no voy a decir nombre, yo conozco gente que van a una ciudad aquí en Texas para ver a un hombre. Y miren, y no es por criticarlo ni nada, Dios me perdone, Dios me mata aquí mismo si yo estoy mal. Él llena jarros de dinero. El IRS ha ido tras de ese hombre muchas veces y nunca han podido hacerle nada. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega, tienen algo malo, Él los agarra y violentamente y sanan. Uriel está aquí, él no me deja mentir. Algunos que no creen, pues, se quedaron con la nuca peor. But there's documented miracles, whether he's toying with it or not. Not my problem. But I will say sorry on behalf of all those people that I proclaim to have the Holy Ghost power and all they have is witchcraft. Yo les pido perdón por aquellas personas, hombres, mujeres, que han dicho que son apóstoles, que tienen el poder del Espíritu Santo y lo que tienen es brujería. The true apostles are rising. Los apóstoles verdaderos se están levantando. Y muchos de ellos no tienen redes sociales. Romans 15 through 19, so I can finish that point. Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem and round about until Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Vamos a leer eso en español. Esa palabra estaba rara. Romanos 15, 19, dice así. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, it's a lot easier in Spanish, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Apostles go and fill the region with the gospel of Jesus Christ. Los apóstoles llegan y llenan la región con el Evangelio de Jesucristo. Nos ponemos a pensar, gente que se llama apóstol, que no es apóstol. Y yo no tengo que decir nombres para que usted ya comience a sentir la revelación de quién es apóstol y quién no es apóstol. Último punto. Los apóstoles, le voy a leer desde el primero y voy a dar el cuarto. El primer punto, los apóstoles, señales de un apóstol. Los apóstoles padecen sufrimiento. Número 2, son postreros, no primero. Número 3, tienen el poder del Espíritu Santo. Y punto número 4, predican en lugares lejanos. They preach in far away places. Romans 15:20. Yeah, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I build upon another man's foundation. Quiero leer eso.
y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Tu iglesia nunca va a prosperar en una región que fue entregada a otro. Pastor, ¿pero qué estás diciendo? Yo estoy predicando la misma palabra. Dios le asignó esa región a alguien. Dios le asignó esas familias a alguien. Your church will not prosper in the region where God has not called you to, what God has set up for somebody else. It is not possible. Pastor, pero en Texas es lo que más que hay, iglesias. It's nothing but churches. Yeah, a bunch of them with no purpose. Muchas sin propósito. Oh, Pastor, you're starting to criticize. I'm telling the truth. Estoy hablando la verdad. No estoy juzgando a nadie. Ustedes saben que Dios no te llamó a esto. Ustedes saben que lo están haciendo con su fuerza. When God has given somebody a region, it doesn't matter who's there. Connect to that fountain. Conéctate a esa fuente, porque ahí es donde Dios te quiere bendecir. That is what God wants to bless you. We live in a huge metroplex. But real leaders recognize when they're supposed to be under other leaders. Líderes verdaderos reconocen cuando ellos tienen que estar debajo de otros líderes. Pero estas cosas son muy fuertes. I need to teach this, because this is the fivefold that I live by. I would not be functioning in a church. I would not accept the call of God if I did not have all five already. Pastor, me está hablando de tu cobertura, me está hablando. No. Eso ya está aquí. Todo lo demás es un plus. Para que una iglesia se edifique, para que tengamos una iglesia hija en Acuña, todo tiene que estar establecido ya. And we're going to keep building. And we're going to keep raising up churches. Not buildings, communities. The buildings come when the communities are ready. Los edificios llegan cuando la comunidad está lista. There is a purpose in your ministry. So, Pastor, but you just confused me. Connect to what God has said to you. I know men and women of God that pastored for years, and God said that's not what you were supposed to be doing. And now they're more successful preaching online, preaching to the nations, lifting up organizations that have nothing to do with traditional church. But they're successfully fulfilling their assignment. That's why not everybody's called to be an apostle. Not everybody's called to go through what they go through. Not everybody's called to go to nations that probably have not heard of Christ. Pastor, we're talking about everybody heard about Jesus. If that was true, we would all be gone. Si eso fuese cierto y el evangelio genuino estuviera siendo predicado en todo el mundo, ya no estuviéramos aquí. We still need apostles today. No one can be an apostle in the sense of the original 12, but God does call others to this ministry's office. Respeten los rangos, respeten las regiones, a las personas que Dios ha llamado y elegido para impactar. That's why you can't spend your time being jealous of somebody else. Tú no puedes perder tu tiempo estar envidioso de alguien más. God called you to an office. And if God didn't call you to an office, then He called you to serve one. Si Él no te llamó a una oficina ahora, Él te llamó a servirla. Sírvele a tu apóstol. Honra a tu apóstol. Ayúdalo a edificar. Provéele lo que necesita para ir a viajar a las naciones. That's another thing. If you know that the man of God, the woman of God in your life has a call to go and be a builder, then you need to be doing what you need to do to fund that. Those that aren't in an office, but you were called to serve one. Acts 14:14. Which when the apostles Barnabas and Paul heard of, they rent their clothes and ran in among the people crying out.
That's so funny. Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bernabé y Pablo le estaban dejando saber a la gente: el hecho de que somos apóstoles no significa que somos exentos a muchas cosas, sino que somos igual que ustedes. Y como somos igual que ustedes, le estamos diciendo: no adoren a esto falso. They were saying, recognize they're not. Apostles are out there giving their lives in service to the Lord. Esa es la primera fase de lo que es el ministerio quinto. Quise hablar del apóstol porque es la posición más baja, pero también la más importante. Es la posición donde realmente you are sold out for Christ. And whatever He has called you to do, a cualquier cosa que Él te ha llamado, tú estás dispuesto, porque ya tienes un equipo, tienes la mano de Dios contigo y estás preparado para edificar en nombre de Jesús. You are prepared to edify in the mighty name of Jesus. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú has preparado, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en este ministerio quíntuple, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú estás comenzando a edificar a tu pueblo y a enseñarnos, Señor, que es necesario que un apóstol tenga estas señales. Una persona sufrida, que ha pasado por sufrimiento. Una persona que se pone al final y a todos los demás enfrente. Una persona que tiene el poder y la evidencia del Espíritu Santo. Una persona que sabe predicar a las naciones y puede viajar a los lugares donde Cristo a lo mejor no ha sido predicado y no ha sido establecido. Muchos de nuestros apóstoles en este tiempo no se llaman apóstoles, son misioneros que van por el mundo sembrando esperanza, sembrando el evangelio, levantando misiones, levantando iglesias. Y es lo que yo creo que nuestro ministerio va a hacer. I believe that is what our church is going to do. It's not about people under me being Radical Faith Center. No se trata de que las iglesias debajo de mí sean centros de fe radical. Claro que eso es lindo, que se extienda a otro campus, que there be another campus of Radical Faith. That's amazing, that's beautiful. But it's not about your church name. It's about what God has given you to impact the region that you are in. Es lo que Dios te ha entregado para impactar la región donde tú estás. We have so many zip codes. Hay tantos códigos postales. Por cruzar un puente o cruzar una área, tú ya no estás en ese código postal. You're not in that coast, that zip code anymore. That's the same thing in the gospel. Stay in your lane. Stay in your region. And if you want to make a bigger impact, connect to the people that are assigned to that region. Honor the people that are connected and assigned to that region. ¿Quieres unidad sincera y verdadera? Conéctate a las personas que tienen la asignación en esa ciudad. My God. That's real unity. I'm not coming to build upon somebody else's foundation. My God. Yo no estoy entrando para edificar sobre el fundamento de alguien más. Yo no quiero borrar lo que tú has hecho. I don't want to erase what you have done. I just want to be of a help. Yo solamente quiero estar ahí para ayudar. Ese es un apóstol. Un apóstol no se ensalza delante de los demás, no se levanta más alto que los demás. Un apóstol entiende que tiene que bajarse y decir: ¿cómo yo puedo ayudarte? Yo soy un edificador, yo tengo experiencia, yo he sufrido, me he puesto al final, yo sé lo que es guardar el Espíritu Santo, el poder, señales, milagros, prodigios. ¿Qué es lo que tú necesitas que yo haga? Escúchame, ministro, iglesia, persona que me escuchas. Centro de Fe Radical no vino a eliminar tu iglesia. No tengas miedo. Hemos venido a ser parte de la asignación que tú tienes en esta región. We are part of the assignment that God has given you in this region. And if we come together, we can impact a bigger sector. If we come together, we can impact the city.
apostólico y profético. But we'll talk about the prophet the next time around. Pon tu mano en la pantalla. Padre, yo declaro que todo el que tiene un llamado de apóstol, que ahora que escuchó lo que es, now that you heard what it really is, todo el que tiene un llamado al apostolado, que se someta a estas 4, Señor Padre, fases y verdades. These 4 phases and truths of what it is to be an apostle, God. Woo. Sometimes you will be sent off. Sometimes you will be sent away. A veces tendrás que irte. A veces tendrás que salir de la nación. Pero tienes que entender, y todos los que les aman y les bendicen tienen que entender que son llamados para eso. Apostles are called to do that. They might be in your city in a region for years, and then they might go and build somewhere else. It's for the gospel of Jesus Christ. Así que Padre, yo declaro, Señor, que tú nos enseñas, que tú nos revelas, que no rechacemos la idea de un apóstol por un par de charlatanes que lo han hecho, Señor, sino que abracemos lo que Pablo era y lo que Pablo enseñaba y los padecimientos de cada uno de los discípulos de Cristo, cada uno de los apóstoles de Cristo, que nosotros entendamos que esa es la meta, que ya no se vea a nosotros, sino que cuando la gente nos mire digan: tú andabas con Jesús, tú te pareces a ellos, tú te vistes como ellos. That's what we want people to see, that when they see it, they say, man, you were with Jesus, you look like Jesus, you look like you walk, you even dress like the people that follow Jesus. Yeah, Jesus. Levanta tu mano en esta, yo declaro sanidad. El día de ayer el Señor nos llevaba y había mucha sanidad, habían revelaciones, documentos legales, la inmigración sometiéndose al poder y la autoridad de la sangre de Jesucristo. We were seeing signs and wonders and miracles. We carry them, we put them to the test right now in the mighty name of Jesus by the word of God Himself. Padre, que tu sangre sea derramada sobre tu congregación, sobre esta familia radical, sobre cada persona que está viendo. No me importa cómo se llama tu iglesia, servimos al mismo Dios. I don't care what your church is called, we serve the